Buenas tardes. El día de hoy quiero agradecer la invitación de parte del Pacto Colombia, esta red de Pacto Global colombiana que trabaja con temas de cambio climático, de desarrollo sostenible. El día de hoy voy a hacer una presentación de un tema muy de actualidad en estos tiempos de efectos de gran escala y es una metodología de implementación de obras desde una perspectiva de ingeniería, una perspectiva que considera elementos ecológicos con impacto en procesos biológicos, conocidos como la solución basada en ecosistemas, que es parte de toda una eh, perspectiva y que está bajo un paraguas de lo que se conoce como las soluciones basadas en naturaleza. Mi nombre es Germán Rivillas Ospina, soy profesor de la Universidad del Norte, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Manejo una red que se conoce como CEMAN, que es Coastal Ecosystem Management Network. Y vamos a dar entonces inicio al objetivo de la presentación, que consiste en el diseño e implementación de infraestructura verde para mitigar efectos de actividades antrópicas en hidrosistemas, es decir, en cuerpos de agua. Y todo esto pues parte de una realidad que se viene presentando no solo a nivel continental, en los humedales y ciénagas, en los ríos, en los arroyos, sino también en la zona costera y en particular pues en el Caribe colombiano, debido a que tenemos pues mayor población cerca a los litorales. Entonces podemos ver ejemplos como pues que se encuentran en Riohacha con desprendimientos y afectaciones a la infraestructura, a las casas, a la comunidad, y otros procesos erosivos en diferentes hidrosistemas, ¿sí? Donde pues tenemos alteraciones no solamente a nivel de agua, sino a nivel de sedimento y cambios en la morfodinámica lateral y morfodinámica de fondo de ríos, arroyos y problemas también asociados a esto de pérdida de capacidad hidráulica en ciénagas y humedales. Y bueno, digamos que parte de la problemática que se tiene en la actualidad o que ha tenido Colombia en los últimos años es justamente que tenemos una forma, una filosofía de llevar soluciones a estos problemas basada en mitigación, poco pensado en adaptación y a la solución de fenómenos de largo plazo. Y también por el hecho de que tenemos un acervo cultural muy importante en que nuestra forma de proteger los sistemas naturales siempre es con obras duras. Entonces, digamos que parte de eso es también buscar cambiar ese paradigma, debido a que cuando se establecen obras muy rígidas, que como es el caso, por ejemplo, del kilómetro 19, la vía que comunica a Barranquilla con Santa Marta, que está dentro de un parque natural y dentro del polígono de lo que es la reserva de la biosfera de la UNESCO, que es el Parque Natural Isla de Salamanca, pues entonces vemos unas afectaciones derivadas de estas obras de gran rigidez, de gran magnitud, que generan procesos en diferentes escalas espaciotemporales. Entonces, ¿qué opciones existen ante tal situación? Tenemos que partir de que hemos perdido esa visión holística y esa visión de cuenca, ¿cierto? Ese manejo integral de la cuenca, y hemos perdido esa sensibilidad con estos sistemas en el entendido de que cualquier acción que se haga en la cuenca, en la parte alta de la cuenca o en la parte media de la cuenca, pues tenemos unos efectos de ahí hacia aguas abajo, que es como lo estamos viendo acá. Entonces tenemos procesos de deforestación, ganadería extensiva, agricultura extensiva, hidroeléctricas, trasvase de caudales, un montón de obras que generan efectos pues bastante negativos en los hidrosistemas. Y entonces como opción pues tenemos a la infraestructura verde, que hace parte de todo este entramado de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, donde podemos trabajar con unas obras más amigables, más flexibles con el ecosistema natural, y que es un elemento muy importante porque es un elemento integrador.
no compite con las obras duras, no compite con el desarrollo, pero sí genera unos efectos positivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, a través de esto podemos generar procesos de restauración, procesos de solución que justamente pues, van a permitir el desarrollo de las actividades socioeconómicas de las comunidades que están establecidas en los sitios donde hay problemas. Entonces, las soluciones basadas en naturaleza se ha convertido en un elemento muy importante porque es un concepto que entiende esa integración desde lo natural a un punto intermedio hacia elementos más rígidos cuando es necesario, porque en ciertas situaciones es necesario, son necesarias las obras rígidas, duras, no hay que satanizarlas, solo que hay que buscar pues, un punto de equilibrio y establece pues, una conexión muy interesante entre lo que es la restauración del ecosistema, todos los procesos asociados a estos elementos y las acciones humanas, ¿sí? Incluso la integración de las comunidades en estos procesos de restauración. Eso permite generar marcos de referencia desde la perspectiva de conservación, de restauración y que en última medida pues, beneficia tanto a la población como a los sistemas naturales. Una problemática que se ha tenido con esta tipología de intervenciones que pues, en la última década la ingeniería ha entrado mucho en esta materia, era justamente el entendimiento de las ventanas de oportunidad, porque pues, es un tema que sí trabajan mucho desde la ecología, desde la biología, desde las ciencias naturales, pero se generaban muchas problemáticas y se generaban muchas inconformidades por los cortos periodos que en ciertas situaciones podían permitir el establecimiento de este tipo de alternativas. Entonces, eso parte de un esquema, como lo vemos en pantalla, que se conocen como las ventanas de oportunidad, donde pues realmente lo interesante es entender no solamente la problemática, sino que una vez que se definen las alternativas de solución, identificar cuál es ese periodo de tiempo en el cual uno tiene la mejor periodo, la mejor opción para poder desarrollar ese tipo de infraestructura. Porque si estamos en condiciones extremas, pues entonces vamos a tener que no vamos a alcanzar los beneficios esperados, en lugar de que si buscamos una época de régimen medio, donde no estamos en tormenta y donde pues cualquier obra que hagamos vamos a poder desarrollarla sin ningún problema. Entonces, las soluciones basadas en naturaleza consideran varios elementos. El primero de ellos, pues como vemos en pantalla, permite el establecimiento de ingeniería basada en naturaleza, que es justamente tomar elementos naturales, mantener el mismo nivel de complejidad y de naturalidad que cualquier sistema natural. Tenemos una ingeniería basada en ecosistemas donde ya se hacen procesos de rehabilitación, tratando de mantener el nivel de naturalidad de la ingeniería basada en naturaleza. Ingeniería blanda, donde tenemos unas medidas, digamos, ingenieriles, una perspectiva muy ingenieril, pero que no son tan invasivas. Y luego tenemos la ingeniería dura ecológicamente mejorada, que es un sistema donde se construyó una obra muy dura, ya se logró contener el proceso erosivo, por poner un ejemplo, y entonces ya después de cierto tiempo uno tiene dos opciones, que la última es el desmantelar esa estructura que ya brindó la protección en ese corto periodo, o la otra es quitarle coeficientes de reflexión, quitarle la rigidez, y eso se hace pues justamente a través de elementos que en combinación con las horas grises permiten, digamos, adaptar esa obra para generar efectos positivos y no negativos en el largo plazo. Y tenemos entonces también que, digamos, hay diferentes perspectivas, filosofías, casas y demás que manejan pues filosofías y conceptos diferentes, y para eso está la adaptación basada en ecosistemas también, que es otra fuente que trabaja pues el Banco Mundial, donde busca también la restauración de procesos naturales, incluyendo a la comunidad y generando unos elementos que permitan reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los ecosistemas naturales. Entonces, con esto pues mantenemos los bienes y servicios de la comunidad, generamos
beneficios para el medio ambiente y vamos en una línea de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Con el grupo de trabajo con el cual pues yo interactúo, desarrollamos una publicación en el año 2016 donde justamente, pues, justamente se mostraron casos de aplicación de obras bajo el concepto de soluciones basadas en naturaleza en diferentes países de Latinoamérica. Y varios profesores e investigadores de diferentes casas de estudios de Latinoamérica pues mostraron sus avances en diferentes proyectos. Un caso de esto pues es el proceso y el proyecto de restauración de dunas de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil, donde se generó un proceso de reforestación vegetativa. Se le colocó sustrato a un sistema de dunas muy impactado, donde se generaron procesos erosivos, donde había unas actividades antrópicas muy devastadoras. Entonces, lo que se buscó fue renaturalizar ese sistema, ¿sí? Incluso pues construyendo pasos hacia la playa, tratando de evitar que se tuviera gran concentración de población y de automóviles en la zona costera. Se tiene también procesos como el fortalecimiento y el mantenimiento de zonas de amortiguamiento. En este caso, pues se presenta un caso de estudio donde se hace una revegetación de todo un sistema de dunas en la costa, la cual tiene como objetivo reducir la velocidad del viento y además, pues, proteger digamos, el transporte de sedimentos. Se retiene sedimento en la duna y con esto entonces pues tenemos unos grandes depósitos de arena que cuando viene la época de tormenta pues el mar puede reclamar sin ningún problema. En cuanto a obras blandas, pues en aquellas situaciones donde los procesos erosivos son muy intensos, pues se pueden aplicar unas medidas que no compiten con los ecosistemas, pero que de pronto sí tienen un mayor efecto en los procesos físicos, como en este caso pues de los arrecifes artificiales, donde se generan una rotura, ¿sí?, de la ola progresiva antes de que llegue a la costa, pues para que no se exacerben esos procesos de erosión, y al tiempo, en función de los materiales con que es construida este tipo de infraestructura, pues se puede permitir el establecimiento de todo un ecosistema alrededor de esa tipología de estructuras. Tenemos otro tipo de ingeniería blanda, como son los rellenos de playa, que pues bueno, digamos es una medida bastante adecuada, pero sí es importante mencionar de que ese tipo de ingeniería es de corto periodo y es muy sensible al paso de fenómenos hidrometeorológicos extremos cuando se ha perdido el equilibrio sedimentario en una costa. Hay un caso muy interesante en Veracruz, cerca del puerto de Veracruz, donde se perdieron grandes extensiones de dunas y de vegetación de duna costera, justamente por las actividades portuarias. Y a raíz de todos los procesos erosivos que se empezaron a generar, pues se desarrolló un proyecto donde se hizo una reforestación completa de todo el sistema dunar y una reconstrucción en ciertas localidades para frenar procesos erosivos, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos una ingeniería dura ecológicamente mejorada, particularmente pues en zonas donde se tiene presencia de huracanes, en zonas donde hay presencia de grandes oleajes por tsunamis, por ejemplo, como es el caso de Chile, que luego del sismo del 2012 se corrieron más hacia el continente, digamos, mejoraron el tema de conectividad de los sistemas costeros, hicieron procesos de reforestación para evitar pues el efecto tan negativo que puedan producir los tsunamis en las playas de este país. Y finalmente, pues un caso de estudio que para Colombia es un paradigma a vencer. Nos cuesta mucho tomar la decisión de cuándo hay que quitar una estructura, una infraestructura que ya perdió su operatividad, que ya perdió su funcionalidad, y es un caso pues donde se tenía una serie de espolones en la costa y empezaron a notar que con el paso de los huracanes esa playa se les erosionaba mucho. Por lo tanto, entonces decidieron quitar
quitar esas estructuras y hacer unos rellenos de playa. Pueden observar acá dónde estaba antes digamos, estos pasos peatonales y luego dónde quedó después del proceso del relleno de la playa, ¿sí? Evidentemente quitando todos los espolones. Y si uno escala, pues esto a nivel mundial, Banco Mundial desde el 2008 viene trabajando fuertemente con el tema. Yo particularmente trabajé en un proyecto acá en el Golfo de México de restauración de humedales costeros para reforzarlos frente a los impactos del cambio climático, pero existen diferentes países en todos los continentes donde se vienen haciendo procesos de este tipo para frenar eventos de inundación, eventos de erosión y las afectaciones que se tienen a las comunidades. Aquí en Colombia, pues tenemos casos de estudios digamos, en Río de Antioquia, en el pueblo del cual yo soy oriundo, donde se tenían unos procesos de inundación por el río Río Negro muy fuertes, sobre todo en la segunda época del año, donde se tienen pues, unos hidrogramas muy grandes y se tiene una presa aguas arriba que digamos, sirve como un abastecimiento de agua potable para la ciudad de Medellín, pero evidentemente durante los episodios de tormenta donde se llegan a los niveles máximos operativos de esa presa, pues se tienen que abrir las compuertas y eso generaba mucha inundación. Luego unos procesos de dragado y digamos, de la recuperación de la ronda hídrica del río Río Negro, pues todos estos procesos de inundación se fueron reduciendo y en la actualidad pues se puede hablar de que ya no hay procesos de inundación. En barrios también de esta misma mini ciudad, pues se tienen unos elementos, unas esponjas verdes que también permiten controlar los grandes caudales, esos picos de los hidrogramas, se aumentan los tiempos de retención y con esto pues también se ha logrado vencer, digamos, las problemáticas que se pueden tener con la escorrentía asociada a los episodios ciclónicos. Y esto combinado pues con puntos limpios donde se le enseña a la comunidad el tema de la separación de basuras, qué día tiene que sacar la basura, qué día recogen la basura y a veces pues con pedagogía también y ciertas multas cuando no se siguen pues los procesos de manejo de los residuos sólidos. Estas son más imágenes del mismo río, donde pues han combinado obras grises para actividades deportivas y demás, y se han generado también algunas zonas de SUDS o esta infraestructura azul que sirve de retención de los excesos de caudal cuando estamos pues ante un caso potencial de inundación, que entran a regular la inundación en un caso dado. Y pues todo esto es un trabajo que se viene haciendo en esa cuenca. Aquí pueden observar, por ejemplo, otros SUDs que están a lo largo del río Río Negro y que evidentemente pues para mí esto constituye un caso exitoso en un contexto nacional. En San Carlos, Antioquia, también se han logrado unos procesos muy interesantes de recuperación de la ronda hídrica del río San Carlos, con visión de cuenca, y se han generado actividades que han mejorado las cadenas de valor de las comunidades que viven en esa zona a través del turismo. Entonces también es un caso pues, muy interesante que he notado. Como les comentaba, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de Golfo de México con el establecimiento de medidas de adaptación y unas obras y alternativas de restauración y o reforestación y recuperación de humedales tanto continentales como costeros que venían presentando muchos problemas. Entonces se tenían casos marinos, se tenían casos estuarinos y finalmente pues humedales continentales, unos sistemas muy parecidos a lo que es la Ciénaga Grande de Santa Marta, o a lo que es la Ciénaga de la Virgen, ¿cierto? Con grandes ríos y con unas afectaciones también, al igual que Colombia, con hidroeléctricas y desviación de caudales y problemas erosivos en toda la cuenca que terminaban impactando en la capacidad hidráulica de estos humedales, que en este caso son importantísimos para atenuar el paso de los huracanes en el Golfo de México. Es un proyecto de 2 fases, 4 componentes, donde se hizo caracterización, diagnóstico, desarrollo de medidas de adaptación y la implementación de esas medidas. Todo esto comenzó pues, con unos estudios iniciales de caracterización de línea base de información primaria, diagnósticos de cobertura vegetal, la pérdida pues, de todos estos corredores biológicos,
qué opciones se tenían a nivel local para procesos de reforestación, se hicieron talleres de socialización con las comunidades, estudios ya de hidrodinámica, estudios hidrosedimentológicos para entender cómo era la relación en ese momento, en esa actualidad, de la relación entre el agua y el sedimento y las actividades humanas dentro de las cuencas, donde se tenía trasvase de caudales, donde se generaban bordos para el paso de ganadería, unos problemas muy similares a los de Colombia. Entonces se puede observar pues en campo unos procesos erosivos importantísimos y sobre todo con estos esquemas de derivación de caudal de una cuenca hacia otra que tienen un papel muy negativo en las comunidades. Un monitoreo constante de estos sistemas para poder tener unos diseños de detalle que al final pues permitieron definir unas medidas a nivel local con la transferencia de todo este conocimiento a las comunidades, a las ONGs. No se les dejó todo este conocimiento a las alcaldías por lo que se entiende que con cada cambio de periodo político, pues estos procesos tienden a perderse. Entonces se le encargó todo el monitoreo y todo el seguimiento de este proyecto a las universidades, a las ONGs, a líderes sociales en cada una de las zonas, y pues realmente fue un caso bastante interesante, también exitoso. Y tenemos un último caso, que es el caso de Mallorquín, aquí al lado de la desembocadura de Río Magdalena, con unos procesos de cambio fuertísimos, como producto de la construcción de las zonas de abrigo que permiten el ingreso de las embarcaciones hacia el interior del puerto de Barranquilla, y con un humedal que pues fue mutando, unas ensenadas que se perdieron por procesos erosivos, y el establecimiento de un humedal que sigue cambiando en la actualidad. Entonces, en esa imagen pueden ver procesos erosivos en rojo, procesos de depositación en verde. Entonces podemos observar que esta es una zona muy impactada. Esta es la Ciénaga de Mallorquín, este es del sistema que les estoy hablando. Está el río Magdalena, la desembocadura, Bocas de Ceniza, y cómo cambió todo esto en un periodo del 36 al 2009. Entonces hicimos pues también los mismos estudios, hidrodinámica, hidromorfología, cómo interactúa el agua y el sedimento, qué pasa con las diferentes épocas climáticas, ¿cierto? Época seca, época húmeda, la estimación de las tasas y los potenciales de erosión, analizando el tema de la basura, de los residuos sólidos en las playas, y cómo pues esto afecta o en esa medida de la adaptación, cómo también genera cierto tipo de equilibrio en la zona. Esto se socializó con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, que es la CRA, la cual pues, nos dio todo un aval, un concepto positivo desde la parte ambiental. Se le habló de esto a las comunidades de pesca de la zona, se les explicó qué se tenía pensado hacer, y con base en eso, pues entonces diseñamos unas trampas de sedimento con la madera misma que llega por la desembocadura, que se deposita en la playa. Este proyecto muy interesante porque no se necesita el insumo, el río provee el insumo, es una madera que ya viene impermeabilizada, acá la llaman madera náufraga o la llaman madera ahogada, y con base en eso pues entonces se pueden hacer unas trampas. Una vez que se genera entonces las trampas, se empieza un proceso de recuperación del perfil, ¿sí? de la playa, y sirve también para los ríos, también lo hemos implementado en algunos sistemas fluviales. Esta es como una vista planta de esas trampas, y uno puede ver, digamos, qué pasa antes de la intervención. Uno observa que es complejo, es muy complejo el proceso, donde estas grandes velocidades generan erosiones, generan inestabilidad en los perfiles, y que pues estas son unas obras blandas que se han implementado, pero en este caso en particular ni con la ayuda de las obras blandas fue posible resolver la problemática. Y pues miren cómo estaba la condición antes de y qué pasó luego con el establecimiento de las trampas de sedimento. Una condición de calma, una condición de estabilidad, una condición de sedimentación, incluso el crecimiento de la vegetación. ¿Sí? Entonces estos son casos donde se puede observar de que son medidas que sirven, son medidas costo efectivas, es un conocimiento que se le puede transferir a las comunidades.
y podemos pues mostrar realmente de que incluso para un periodo de tormenta puede llegar a servir, ¿sí? Como es el caso pues, que estamos viendo en esa imagen. Entonces, pues eso es lo que les tenía para mostrarles el día de hoy. Pues muchas gracias por la oportunidad y pues ahí dejo mi correo electrónico y cualquier duda que tengan, estoy dispuesto para resolverla. Muchas gracias, hasta luego, feliz día.